Sé que suena raro contar una historia así acá, pero les juro que esto le pasó a alguien muy cercano y es tan humano, tan crudo, que merece ser escuchado. No es una novela ni un drama para la tele, más bien parece la realidad de muchas familias, esas que no cuentan en voz alta porque duelen y ponen a todos en medio de un laberinto. Pero esta historia se quedó pegada en mí, y creo que vale la pena compartirla tal como fue, sin exagerar nada, porque es de esas cosas que cambian la mirada sobre el amor, el orgullo y lo que uno termina aceptando o no en nombre de un vínculo de sangre. Todo empezó un día cualquiera con Matilde, una señora de 67 años que había dedicado toda su vida a criar a su hija Valeria. Matilde no es una persona sofisticada, pero siempre tuvo ese toque de fortaleza callada. Una mujer acostumbrada a hacer sacrificios sin esperar mucho a cambio. Cuando la conoces, percibís inmediatamente ese cansancio bien metido en sus arrugas, pero también un brillo que no se apaga. Fácil, quizá porque está hecho de amor, aunque a veces ese amor no alcance para todo. En sus recuerdos, ella casi no habla de sí misma ni de sus sueños. Siempre sale Valeria, su niña, esa que en otro tiempo solo pedía abrazos y una mirada cómplice, sin pedir lujos ni nada más. De esos tiempos surge un Matilde que se conformaba con poco, que se levantaba temprano a trabajar en la cocina de un bar, que repetía una y otra vez que lo único que quería era que su hija no le faltara nada. Pero luego, con los años todo eso empezó a resquebrajarse. Valeria creció, sí, y también cambió. La niña dulce se transformó en alguien que cada vez pedía más, y nada parecía suficiente. Empezó a mirar con desprecio los esfuerzos de su madre, a juzgarla por no tener lo que alcanzaban otros en su nuevo mundo. Ya no había espacio para esas caricias, ni esas palabras con voz baja que una vez las unía. Valeria había conseguido un buen trabajo, más de los que Matilde hubiese imaginado, y con eso vino el mundo del dinero, las apariencias, el poder. Se metió en una especie de burbuja donde sus demandas eran reglas, y no preguntaba, exigía. El día que todo se rompió fue brutal, pero también inevitable. Valeria apareció en casa de su madre con ese tono tan suyo que estaba casi afilado, casi frío. Matilde me contó detalles que aún hoy la hacen retorcerse por dentro. Valeria le pidió que pusiera la casa en la que vivían como garantía para sacarle un préstamo de $400,000 para comprarse un departamento. Imagínense la modesta casita de toda la vida, en un barrio tranquilo, con muebles que cargaban recuerdos, con paredes llenas de fotos y marcas de la infancia de Valeria. ¿Cómo decir que sí? ¿Cómo ponerse a arriesgar todo eso por un sueño de lujo que no era de las dos? Pero la presión fue tal que Valeria no dudó en convertir la negativa en una especie de prueba de amor. Si mamá no ayudaba, era porque no la quería suficiente. Esa frase, tan brutal, fue como una daga clavada en el pecho de Matilde. Durante ese encuentro, que según me contaron duró horas y terminó con gritos mezclados en lágrimas, se vio claramente cuánto habían cambiado las cosas. Valeria estaba desconectada de cualquier consideración que no fuera su propio deseo, y Matilde quedó paralizada entre el miedo a perderlo todo y un dolor profundo que no entendía cómo había llegado hasta ahí. Cuando Valeria se fue, la casa quedó llena de un silencio terrible. 3 semanas pasaron sin que ninguna de las dos se animara a hablar, como si el aire se hubiera cortado con un cuchillo. Para Matilde esos días fueron un infierno. Se sentía sola, traicionada, y se preguntaba qué había hecho mal. Lloraba en su cuarto, pero también buscaba en su memoria esos momentos felices para sostenerse y no hundirse. La calma rota, claro, porque la historia no terminó ahí. Después de esas semanas, pasó algo que dejó a Matilde sin palabras y que la marcó para siempre. Valeria volvió, pero esta vez no sola. La acompañaban 2 abogados.
Entraron como si fuera una formalidad, pero enseguida se convirtieron en una amenaza. Estaban sentados en un restaurante, un lugar cualquiera, sin sofisticación, con un ruido de fondo de otros clientes y la presión de la ciudad. Y mientras Matilde trataba de entender qué pasaba, los abogados empezaron a presionarla para que firmara documentos que ponían en juego su casa y autonomía. Fue un momento desgarrador, porque Valeria, que en el fondo seguía siendo su hija, usaba esos poderes legales para dominarla, para hacerle creer que ella sola no podía decidir por sí misma. Matilde estuvo a punto de ceder, cansada, confundida, con miedo a perder todo lo que tenía para sobrevivir. Pero entonces algo inesperado sucedió. Apareció Silvia, una amiga de Matilde que por casualidad pasó por allí. Silvia es abogada, pero más que eso, es esa amiga que no te suelta ante las injusticias. Con calma, firme, y hablándole a Valeria con una seguridad que parecía decir, tu trampa no va a funcionar, empezó a desmontar toda la teatralidad de la escena. Matilde la miró con gratitud y algo que hacía rato no sentía, fuerza. De pronto, la balanza cambió, y Valeria, que parecía tan poderosa y segura, se vio desarmada frente a la verdad más simple, que nadie puede arriesgar una vida ajena sin respeto ni cariño. Ese día terminó con una declaración inesperada de Matilde, una que nadie se esperaba. Mientras se retiraba del restaurante, con lágrimas pero con la voz firme, le dijo a Valeria que ya no podía seguir viviendo en ese círculo de manipulación y dolor, que quería ser libre, que amaba a su hija, pero que el amor no podía ser sintético ni una cárcel, que no podía regalar lo único que tenía por alguien que solo parecía cuestionar cada sacrificio. Fue una decisión que impactó a todos los que la vieron, porque no fue una ruptura violenta, sino una renuncia profunda y también, paradójicamente, un acto de amor propio y esperanza. Desde ese momento, Matilde decidió que valía la pena priorizarse. Había momentos en que la soledad la invadía, pero también sabía que ese vacío era mejor que esa prisión invisible en la que había vivido años. No había recetas mágicas ni palabras bonitas que pudieran sacar esa carga, pero sí una conciencia que se instaló dentro de ella, que la libertad y la felicidad no se mendigan. Y aunque por momentos la incertidumbre y el miedo la golpeaban, se repitió que al menos había elegido el camino que la hacía sentir viva. Meses más tarde, para sorpresa de muchos, Valeria se contactó con Matilde. No fue un mensaje largo ni emotivo, sino algo sencillo. Decía que quería hablar, que se arrepentía y que le costaba comprender todo lo que había pasado. Matilde escuchó con atención, pero esta vez puso un filtro nuevo. Estaba dispuesta a abrir una puerta, sí, pero no para repetir las sombras, sino para caminar hacia una luz distinta, aunque fuera con pasos lentos. Porque ese día, el día en que todo se fracturó, les enseñó que el amor verdadero no es exigencia ni manipulación, sino respeto y cuidado mutuo. Lo más extraño de toda esta historia, lo que nadie puede explicar hasta ahora, es que después de esa conversación, la relación quedó en un limbo silencioso. No hubo grandes reconciliaciones ni rupturas definitivas. Pareciera que el tiempo se detuvo justo ahí, como si ese instante hubiese sido un punto final que nadie se atrevía a cruzar ni a borrar. Y Matilde, que vive con esa mezcla de paz y soledad, dice que a veces siente como si todo eso no hubiese pasado o que tal vez nunca podrá contar realmente qué fue lo que rompió o qué fue lo que salvó. Quizá lo único cierto es que en un día cualquiera, sin avisos ni señales, una mujer descubrió que no es esclava de nadie, ni siquiera de su propia sangre, y que a veces, para volver a encontrarse, es necesario estar completamente sola. No fue un final feliz ni una tragedia.
Fue un instante congelado en el tiempo que dejó en evidencia que el amor puede ser un camino lleno de contradicciones, pero también una escuela para aprender a vivir con dignidad y esperanza. Y eso, al final, es lo que importa. Desde que aquella última conversación quedó suspendida en el aire, Matilde se acostumbró a la sensación extraña de vivir en pausa. Cada día amanecía con la misma mezcla de esperanza y miedo. La esperanza de que Valeria volviera a llamar, pero también el miedo de enfrentar otra confrontación que le desgastara el alma. Por las mañanas se levantaba temprano, como siempre, para preparar el desayuno y sentarse en el patio a mirar el jardín que había cuidado con tanto amor durante años. La rutina era ahora su ancla, lo único que le daba un poco de calma en medio de aquella incertidumbre constante. Poco a poco, Matilde empezó a reconstruir su universo, pieza por pieza. Descubrió que el silencio que la había aterrorizado se volvía una compañía inesperada, un espacio donde podía pensar, llorar sin prisa y también reír cuando recordaba aquellos momentos felices con Valeria de niña. Nalena, casa que había sido escenario de tantas peleas, hoy le parecía un refugio, no una trampa. Recordaba las paredes llenas de fotos, las marcas de manos diminutas en la pintura, los juguetes olvidados en un rincón. Todo eso le pertenecía y, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que le estuvieran tratando de arrebatarlo. Mientras tanto, Valeria parecía haberse convertido en una sombra que aparecía y desaparecía sin dejar señales claras. Matilde recibió un par de mensajes, breves y formales, en 1900, los que Valeria expresaba que necesitaba tiempo para arreglar sus cosas y pensar en lo ocurrido. No había peticiones de perdón ni explicaciones profundas, solo una especie de pausa invisible. Eso, en lugar de calmar a Matilde, despertaba en ella una furia silenciosa, un dolor que no sabía cómo exteriorizar, pero que la mantenía alerta, porque en el fondo no lograba entender por qué su hija se alejaba justo cuando más se la necesitaba. A medida que los días transcurrían, Matilde empezó a visitar a Silvia con más frecuencia. La abogada no solo le daba consejos legales, sino que se convirtió en un pilar emocional que la sostenía en aquellos momentos donde parecía que la soledad podría devorarla. Silvia le enseñó que su derecho a proteger su casa y su patrimonio era tan válido como cualquier capricho de Valeria y que no debía ceder bajo ninguna presión. Con cada encuentro, Matilde ganaba un poco más de confianza, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo su voz tenía peso y sus decisiones eran respetadas incluso por ella misma. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina de Matilde, Silvia le propuso algo inesperado. ¿Has pensado en buscar ayuda profesional? No solo legal, sino alguien que te acompañe en este proceso emocional, alguien que te ayude a sanar lo que duele por dentro. Matilde dudó. Siempre había pensado que las heridas se curaban con tiempo y silencio, pero al ver el cansancio en sus propios ojos y escuchar la voz cálida de Silvia, comprendió que quizá estaba lista para un nuevo paso. Acordaron buscar juntas a un terapeuta que pudiera guiarla en este camino de reconstrucción. Los días siguientes, la idea de empezar terapia le resultó extraña, incómoda, pero también liberadora. En su primera sesión, Matilde lloró sin consuelo, dejando salir años de tristeza acumulada, de frustraciones reprimidas, de sueños que había abandonado para cuidar de alguien que ahora parecía desconocerla. La terapeuta escuchó con atención y le regaló palabras, sencillas pero poderosas. Estás redescubriéndote, Matilde. No es solo un acto de defensa, es un renacer. Ese renacer le dio un aire fresco que la impulsó a mirar su vida desde otro ángulo, a entender que merecía más que dolor silenciado. Mientras tanto, Valeria enfrentaba sus propias batallas lejos del hogar que había manipulado para conseguir lo que quería.
La vida acomodada que tanto anhelaba comenzó a mostrar grietas. La presión del trabajo, el vacío que traían las relaciones superficiales y la constante necesidad de demostrar éxito le pesaban como una carga que no podía sostener sin quebrarse. Sin embargo, la herida más profunda era aquella distancia insalvable con su madre, que ni el dinero ni las posesiones podían remediar. A veces, en medio de la noche, pensaba en Matilde y sentía una mezcla sofocante de culpa y desesperación. Aunque no sabía cómo ni cuándo, Valeria empezó a buscar respuestas dentro de sí misma. Empezó a cuestionar sus propias motivaciones y se preguntó si, acaso, su definición de amor y éxito había sido distorsionada por el orgullo y el miedo. En silencio, empezó a reunir valor para enfrentar esas sombras, y aunque dudaba de poder reparar el daño causado, sentía en lo más hondo que la relación con su madre era algo que aún podía salvar. Así, poco a poco, comenzó a escribir cartas que nunca enviaba, confesando sus miedos y su arrepentimiento, preparando el terreno para una posible reconciliación. En una de esas noches de desvelo, Matilde recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Su voz sonaba más quebrada de lo habitual y, aunque apenas emitía palabras, fue suficiente para abrir una grieta en el muro que Matilde había levantado. Acordaron verse en un café neutral, un lugar donde ambas pudieran encontrarse sin presiones ni reclamos. Ese encuentro fue tenso y complicado, lleno de silencios incómodos y palabras a medias, pero también hubo un brillo furtivo de esperanza. Hablaron del pasado, de los errores, de lo que había quedado pendiente y de lo que ambas necesitaban para avanzar. Después de esa reunión, la relación entre ellas se definió por pequeños gestos y tentativas tímidas. Valeria empezó a visitar la casa de Matilde sin hacer exigencias, interesándose en los recuerdos que su madre guardaba con tanto cariño. Matilde, por su parte, empezó a aceptar esas visitas como un acto de reconciliación, aunque mantuvo la firmeza de sus límites, recordándole a Valeria que el respeto era la base para cualquier reconstrucción. Ambos sabían que el camino sería largo y que el amor que alguna vez tuvieron estaba herido, pero todavía no muerto. Matilde retomó proyectos personales que había dejado de lado años atrás, como un curso de pintura y la participación en talleres comunitarios. Estas actividades le dieron un nuevo propósito y la ayudaron a conectar con otras personas que también habían vivido historias de ruptura y sanación. En esos encuentros, Matilde encontró apoyo, comprensión y una nueva red de contención que la fortalecía día a día. Poco a poco, la mujer que parecía apagada comenzó a brillar otra vez, no por la aprobación de nadie, sino por la certeza de su propio valor. Valeria, por su parte, emprendió la tarea más ardua de todas: reconciliarse consigo misma. Entendió que el amor que había dado y pedido estaba teñido de egoísmo y miedo, y que para construir nuevas bases debía primero perdonarse por las heridas causadas. Comenzó a ir a terapia y a participar en grupos de apoyo, donde encontró herramientas para entender sus emociones y modificar sus actitudes hacia quienes amaba. La transformación fue lenta y dolorosa, pero cada paso que daba la acercaba a la mujer que quería ser, alguien capaz de amar sin condiciones ni manipulaciones. Un día, mientras navegaban con más armonía esa relación reinventada, Valeria sorprendió a Matilde con un regalo sencillo: un álbum donde había recopilado fotos y recuerdos de su infancia, con notas que hablaban de gratitud y amor auténtico. Matilde lo recibió con lágrimas en los ojos, reconociendo en ese gesto pequeñísimo una señal poderosa de cambio. Fue un momento de ternura genuina, la prueba de que, a pesar de todo lo vivido, la familia podía ser un espacio de renacimiento y no solo de conflictos. Aunque los fantasmas del pasado no desaparecieron nunca del todo,
Ambos aprendieron a convivir con ellos sin permitir que dominaran su presente. Matilde enseñó a Valeria el poder de la paciencia y de aceptarse tal como eran, con sus luces y sombras, mientras Valeria devolvía a Matilde la alegría de sentirse querida sin condiciones ni exigencias. La casa volvió a ser un refugio, donde ahora cabían risas tímidas, charlas sinceras y la promesa silenciosa de un futuro más amable. Con el tiempo, aquella mujer fuerte y dolida que fue Matilde se convirtió en un ejemplo de resiliencia para su comunidad. Sus relatos, sus aprendizajes y su capacidad para reinventarse inspiraron a otros a enfrentar sus propias batallas con dignidad y esperanza. Valeria, ahora más consciente y humilde, comenzó a compartir su historia en espacios donde ayudaba a jóvenes a entender que el verdadero éxito no está en las posesiones, sino en la salud emocional y las relaciones auténticas. Al final, lo que parecía un problema insalvable terminó siendo una oportunidad para entender que el amor verdadero no es propiedad ni obligación, sino libertad y respeto. Matilde y Valeria aprendieron, cada una a su modo, que a veces el camino más difícil es el de volver a confiar, pero que ese mismo camino puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Y así, punto a punto, fueron trazando una nueva historia, difícil pero sincera, donde el amor no es una cadena, sino un puente que las conecta más allá del tiempo y el dolor. El café estaba lleno de murmullos y aromas a espresso recién hecho cuando Matilde llegó puntual al pequeño recinto donde habían acordado verse. Valeria ya estaba allí, sentada en una esquina, mirando por la ventana con los dedos jugando nerviosamente con la servilleta. El silencio entre ellas era denso, como una neblina que cubría cada palabra no dicha. Matilde se sentó frente a su hija y tras unos segundos le sonrió con una ternura que intentaba atravesar la distancia invisible que se había instalado entre ellas. Valeria levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sus ojos estuvieron abiertos a la posibilidad de un reencuentro. No hubo discursos grandilocuentes ni reproches, solo una conversación sencilla, un intercambio de verdades pequeñas que empezaban a abrir caminos. Poco a poco, aquellas visitas tímidas se convirtieron en una pauta estable. Valeria aparecía sin avisar, a veces con flores compradas en un mercado de la esquina, otras con ganas de sentarse a compartir un té. Matilde aceptaba cada gesto sin olvidar las heridas, pero con la convicción clara de que el perdón era un acto de libertad, no de olvido. En esas tardes rememoraban en voz baja las travesuras de la infancia, las historias que parecían haberse perdido entre las grietas del tiempo. Hubo risas inadvertidas y también silencios que ya no dolían, sino que se entendían como espacios para reconstruir un vínculo que, aunque frágil, todavía respiraba. Mientras tanto, la casa de Matilde parecía recuperar la vida que se había apagado. Los muebles seguían ahí, como guardianes de recuerdos, y las plantas en el jardín parecían florecer con más fuerza, casi como un reflejo de ese renacer interior que su dueña experimentaba. Matilde había decidido pintar una de las paredes del patio con colores vivos, dejando atrás el blanco apagado de años de resignación. En ese proceso creativo encontró un refugio inesperado. Cada pincelada era un acto de liberación, una forma silenciosa de decir, aquí estoy, y no voy a dejar que nada me borre. Un día, mientras organizaba un taller comunitario en la biblioteca del barrio, Matilde conoció a Elena, una mujer cercana en edad y experiencia, que también había atravesado rupturas y pérdidas. Su amistad fue inmediata y profunda, un espacio seguro donde podían compartir sus miedos sin temor a ser juzgadas. Elena le mostró a Matilde que la vida puede sorprendernos con regalos inesperados cuando aprendemos a soltar el pasado.
Juntas, empezaron a planificar encuentros mensuales para mujeres que, como ellas, buscaban reconstruirse y encontrar sentido en medio de las cicatrices. Valeria, por su parte, enfrentaba un proceso de transformación que la sobrepasaba por momentos. En el trabajo, su ambición comenzó a chocar con la necesidad creciente de autenticidad. Se sintió atrapada entre el deber de mantener una imagen impecable y la urgencia de reencontrarse consigo misma. Las noches sin dormir se multiplicaron y cada tanto sus dedos temblorosos apretaban el teléfono sin saber si llamar para dejar un mensaje que no terminaba de escribir. Entre lágrimas y silencios, empezó a descubrir que la verdadera riqueza no estaba en los objetos caros, sino en las conexiones humanas que construía, por frágiles que fueran. Un día, durante una sesión de terapia, Valeria desnudó su alma de una manera que sorprendió incluso a ella misma. Reconoció que había heredado de su madre no solo la fortaleza, sino también sus miedos no expresados y la creencia de que amar era sacrificio absoluto. Esa revelación fue tan dolorosa como liberadora, porque por primera vez pudo mirarse sin culpa, entendiendo que el cambio era posible, pero que requeriría paciencia y honestidad. Salió del consultorio con la determinación de no repetir esos patrones, aunque sabía que el camino sería arduo y lleno de tropiezos. Mientras tanto, en la casa, Matilde comenzaba a dar pasos firmes hacia una independencia emocional que la llenaba de orgullo. Un día recibió una invitación inesperada, un espacio en un programa de radio local donde contaría su historia. Al principio dudó, pero la voz cálida de Silvia y el apoyo de Elena la convencieron. En el estudio, frente a un micrófono y una audiencia invisible, habló con sinceridad sobre la complejidad del amor, la importancia de respetar los propios límites y la fuerza que nace cuando uno decide priorizar su felicidad. Las llamadas de oyentes y mensajes de apoyo no tardaron en llegar, y Matilde sintió esa noche que su experiencia podía ser un faro para muchos otros. Las semanas siguientes trajeron consigo encuentros cada vez más confidenciales entre madre e hija. El álbum de fotos que Valeria había preparado se convirtió en un puente tangible. Cada imagen era acompañada por palabras sinceras que desnudaban el alma, confesando arrepentimientos, aprendizajes y pequeños sueños compartidos. Matilde, con las lágrimas surcando su rostro, valoró ese gesto no como un punto final, sino como una invitación a reconstruir lentamente lo que se había roto. En esas charlas, a veces interrumpidas por la emoción, apareció la promesa silenciosa de un futuro menos tormentoso y más lleno de comprensión. El proceso de sanación, sin embargo, no estuvo exento de retrocesos. Hubo días donde las discusiones regresaban a la mesa, con viejos reclamos y heridas abiertas que parecían no cicatrizar. En esos momentos, ambas mujeres recordaban que el amor no es lineal, que se construye con paciencia y respeto por el tiempo ajeno. Se aprendían a perdonar sin exigir perfección y a aceptar que a veces un paso atrás también es parte del avance. Los abrazos se hicieron más frecuentes y con ellos la certeza de que la vinculación no se medía por fechas ni demandas, sino por la intención verdadera de apoyarse mutuamente. En medio de esa reconstrucción, Matilde decidió retomar un sueño que había guardado durante décadas: estudiar pintura de manera formal. Inscribirse en una academia del barrio fue un acto de rebeldía personal y un mensaje claro para ella misma: nunca es tarde para reinventarse. Las clases le brindaron un espacio para explorar emociones, para canalizar el dolor en arte y para conectar con jóvenes artistas que la admiraban no solo por su talento, sino por la historia que llevaba en sus ojos.
Cada cuadro terminado era un testimonio de resiliencia, un espejo donde la mujer que fue y la que quería ser se encontraban en armonía. Valeria, por su parte, encontró en el trabajo voluntario una nueva motivación. Se sumó a proyectos que ayudaban a jóvenes en situación de vulnerabilidad, donde podía compartir sin temor las fallas y aciertos de su vida. Allí descubrió que su experiencia podía ser un motor de cambio y que la verdadera realización estaba en aportar al bienestar de otros. La humildad creció en ella como antídoto contra la arrogancia del pasado y poco a poco empezó a construir un nuevo sentido de identidad, más cercano a su esencia que a las expectativas sociales que antes la guiaban. Una tarde, mientras Matilde preparaba la merienda, recibió una visita sorpresa de Valeria con sus 2 hijos. La alegría se mezcló con la nostalgia en un abrazo largo, donde las palabras sobraron por un instante. Los niños corretearon por el jardín, llenando el ambiente de risas y desorden, mientras las mujeres recuperaban el tiempo perdido compartiendo anécdotas y sueños. Fue un momento simple, casi común, pero cargado de significado. La familia, en sus formas imperfectas, tenía aún espacio para crecer y sanar. Con el paso de los meses, aquella relación frágil se fortaleció, aunque siempre con respeto por las individualidades. Valeria aprendió a pedir ayuda sin manipular y Matilde a confiar sin miedo a perder su autonomía. Juntas, descubrieron que el amor no puede sostenerse sobre el miedo ni la culpa, sino sobre el compromiso sincero de cuidarse mutuamente. En ese balance delicado, encontraron un refugio que les permitió mirarse a los ojos con la verdad desnuda y sin condenas. En el cumpleaños número 68 de Matilde, Valeria organizó una pequeña celebración en la casa de siempre. Invitó a amigos, vecinos y compañeros de los talleres donde su madre participaba. La fiesta fue un tributo a la vida, a la lucha y al amor que se había reinventado. Matilde recibió regalos improvisados, palabras de cariño y un álbum de cartas escritas por todos aquellos a quienes había inspirado con su historia. En ese día, más que regalos materiales, recibió lo que siempre había merecido: reconocimiento y amor genuino. Esa noche, al apagar las luces y quedarse sola en su habitación, Matilde pensó en el camino recorrido. La tristeza, el miedo y la incertidumbre se habían convertido en maestros que la habían guiado hacia una nueva forma de vivir. Comprendió que algunas heridas nunca cierran del todo, pero que el acto de elegir la vida y la esperanza es, en sí mismo, una victoria. Mientras la luna iluminaba suavemente su rostro, se permitió soñar con un futuro donde el amor no fuera cárcel sino vuelo, y donde su historia sirviera como testimonio de que siempre, siempre es posible renacer. El día después de la celebración, el aire parecía distinto en la casa de Matilde. Había una sensación de paz, un silencio cómodo que se instalaba en cada rincón. Mientras ordenaba los platos y guardaba las flores que decoraban la sala, Matilde sintió una oleada de gratitud que la sobrecogió. No era solo por la fiesta o los regalos, sino por el camino que había recorrido para llegar hasta allí. Recordó aquellos años de sacrificios silenciosos y amores a medias, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Sabía que ahora tenía algo mucho más valioso: su propia voz, su dignidad y la posibilidad de ser feliz sin ataduras. La tarde se deslizó lentamente entre la luz dorada que entraba por las ventanas, y Matilde aprovechó para sentarse en el patio, su espacio preferido de reflexión. Mientras acariciaba las hojas de sus plantas, pensó en Valeria, en cómo cada una parecía abrirse paso a su manera para reconstruir lo que se había roto. Había visto en esos días un destello de recuperación verdadera, y eso la llenaba de esperanza. La llamada de Silvia interrumpió sus pensamientos. La abogada le proponía asistir a un encuentro en la comunidad donde ella contaría su historia
y orientaría a otras mujeres sobre cómo proteger sus derechos. Matilde aceptó sin dudarlo. Sabía que compartir su experiencia no solo ayudaría a otras personas, sino que también sería un acto de sanación para ella misma. Cuando llegó al centro comunitario, recibió miradas cálidas y abrazos sinceros. Relatar lo vivido le costó al principio, pero poco a poco las palabras fluyeron como un río que siempre estuvo ahí esperando salir. Habló de amor, de límites, de poder y de la difícil decisión de poner la felicidad personal por encima de las expectativas ajenas. Muchas mujeres se acercaron a contarle sus propias historias y agradecerle la valentía. Matilde salió de ese lugar con el corazón ligero, sintiendo que su alma había dado un paso más hacia la libertad. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propio desafío. En el trabajo, una promoción que había esperado durante años parecía rozar su alcance, pero ahora la ambición no le seducía como antes. Durante largas noches se preguntaba qué quería realmente y para dónde dirigía su camino. Había algo en la vida que sentía vacío, una desconexión que no podía explicar con palabras fáciles. Una tarde, decidida a buscar respuestas, se inscribió en un taller de meditación y autoconocimiento. Al principio fue una lucha interna contra su propio escepticismo, pero con el tiempo esos encuentros le enseñaron la paciencia y la importancia de escucharse. Cada sesión era un pequeño descubrimiento, una invitación a detenerse y ser más amable consigo misma. Entre sus nuevas prácticas y la terapia, Valeria sintió que comenzaba a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía, y que, sin ese proceso, su relación con Matilde no podría avanzar. En uno de esos días fríos de otoño, Valeria decidió sorprender a su madre con una visita inesperada. Llegó temprano, con un libro bajo el brazo, uno que sabía que a Matilde le gustaba. La encontró en el jardín, entre sus plantas y pinceles, concentrada en un nuevo cuadro. El silencio fue acogedor, y cuando Matilde levantó la vista, sus ojos se iluminaron al ver a su hija. No dijeron mucho al comienzo, pero la presencia de Valeria llenó el espacio con una ternura que parecía curar. Compartieron el café que Matilde había preparado y hablaron de pequeñas cosas anodinas. El clima, la pintura, la música que habían estado escuchando. Aquella tarde fue un bálsamo para ambas, una muestra de que el afecto sincero podía volver a ser el cimiento de su vínculo. El fin de semana siguiente, Matilde y Elena organizaron el primer encuentro del grupo de mujeres que ambas habían empezado a formar. El salón de la biblioteca se llenó de risas, lágrimas y relatos profundos. Matilde sintió una conexión especial con cada historia y comprendió que la fuerza del grupo residía en el apoyo mutuo y la honestidad. Por primera vez, sentía que no estaba sola en su camino, que otras mujeres compartían retos similares y que juntas podrían salir adelante. Después de la sesión, Elena le tomó la mano y le dijo con una sonrisa: «Has dado un paso enorme, Matilde, y apenas estás comenzando». Esa frase quedó resonando en su corazón, una promesa silenciosa de que lo mejor estaba por venir. Un día lluvioso, mientras Matilde pintaba en su estudio, recibió un mensaje inesperado de Valeria. No era extenso, solo unas líneas que decían: «Mamá, me gustaría hablar cuando puedas. Creo que es importante». Esa simple nota despertó en Matilde un torbellino de emociones, esperanza, nervios y una pizca de temor. La invitó a que se encontraran en un parque cercano. Cuando ambas se vieron, hubo un abrazo largo y retenido, y esta vez no había reproches, solo ganas sinceras de entender y sanar. Valeria explicó con voz temblorosa cómo había luchado contra sus propias inseguridades y errores, y Matilde escuchó sin interrupciones, agradecida por esa honestidad. Juntas acordaron darse tiempo para reconstruir con paciencia y sin prisas, conscientes de que la confianza se gana día a día.
Mientras esa conversación se consolidaba, Valeria tomó otra decisión importante: hablar con Silvia para revisar sus propias finanzas y hábitos. Quería dejar atrás las ideas de prosperidad que ella misma había construido sobre una base errónea y aprender a vivir con autenticidad. La experiencia fue reveladora. En esas sesiones comprendió que el verdadero bienestar no se mide en posesiones, sino en tranquilidad y congruencia interna. Poco a poco, su actitud cambió, y con ello, su relación con el dinero y la vida misma. Matilde notó esos cambios y sintió orgullo por la transformación de su hija, aunque sabía que el camino aún era largo. En casa, Matilde terminó su primer cuadro completo desde hacía años. Era un paisaje colorido con un atardecer vibrante, un reflejo de su estado interno renovado. Invitó a Valeria a verlo y, juntas, conversaron sobre los pequeños y grandes actos de reinvención que ambas estaban viviendo. Valeria confesó su deseo de volver a estudiar, un curso que siempre había postergado por miedo y culpa. Matilde la alentó con entusiasmo, recordándole que nunca es tarde para perseguir sueños. Aquella tarde fue una celebración silenciosa de dos mujeres que, aunque diferentes, caminaban juntas hacia un futuro más amable. El taller comunitario se convirtió en un espacio de crecimiento constante para Matilde. Cada mes traía nuevas historias y desafíos, y, aunque no todas las soluciones eran fáciles ni rápidas, la comprensión y el amor propio crecían en cada una de ellas. En una sesión, Matilde compartió parte de sus cuadros y habló sobre la importancia de canalizar las emociones a través del arte. Fue un momento íntimo y poderoso que tocó el corazón de muchas asistentes. Allí comprendió que su experiencia podía ser un legado, una luz que trasciende el dolor y abre caminos. Al mismo tiempo, Valeria comenzó a asistir a encuentros de apoyo para mujeres en situaciones de crisis familiar. Compartir con otras personas que también lidiaban con dificultades le permitió validar sus sentimientos y descubrir nuevas formas de afrontar sus conflictos internos. Las historias que escuchaba la conectaban con su propia madre desde un lugar de empatía profunda. Cada paso que daba era una semilla de cambio, un intento sincero por sanar y construir vínculos sanos basados en la honestidad y el respeto. Una mañana soleada, Matilde recibió la visita sorpresa de su nieta mayor. La niña, con la inocencia y curiosidad típica de su edad, recorrió la casa preguntando por fotos y objetos. Valeria observaba desde la puerta mientras su madre guiaba a la niña en una especie de tour por la historia familiar. Fue un instante cargado de emoción, donde las generaciones se encontraban en un abrazo silencioso. Valeria sintió que ese momento era una promesa, un futuro en el que las heridas no definieran a la familia, sino el amor y la comprensión. Una tarde, mientras paseaban por el barrio, Matilde y Valeria tuvieron una conversación profunda sobre sus sueños. Valeria confesó que el anhelo de reconocimiento y posesiones había sido en realidad un intento de llenar vacíos que no sabía identificar. Habló de sus temores, de su deseo de cambiar y de no repetir patrones tóxicos. Matilde, con ternura y serenidad, le aseguró que siempre había espacio para el perdón y la reinvención. Fue un encuentro que cerró una etapa y abrió otra, marcada por la aceptación y la colaboración mutua. El verano trajo consigo una invitación especial para Matilde: exponer sus cuadros en una muestra local. La noticia llenó de emoción a ambas. Matilde dedicó semanas a preparar sus obras, mientras Valeria la apoyaba en cada detalle con una mezcla de admiración y orgullo. La noche de la inauguración, la casa de Matilde se llenó de amigos, vecinos y artistas que celebraron su talento y fortaleza. Entre risas y brindis, Valeria sintió que esa mujer que era su madre tenía una luz única, capaz de iluminar no solo su propio camino,
sino el de muchos otros. En paralelo, Valeria decidió escribir un blog donde narraba su proceso de cambio y aprendizaje. Buscaba transformar su experiencia en un mensaje de esperanza para otros que estuvieran atravesando conflictos familiares similares. Las respuestas que recibió fueron conmovedoras. Mensajes de personas que se sentían identificadas, consejos que compartían y agradecimientos por abrir un espacio de diálogo real y sincero. Valeria sintió que aquella plataforma no solo la ayudaba a crecer, sino que también era una forma concreta de devolver parte de lo que su madre le había dado. El otoño que siguió trajo consigo la visita inesperada de un antiguo amigo de Matilde, un hombre que había compartido muchos años de su juventud y que ahora la invitaba a reconectar con viejas amistades. Al principio, Matilde se mostró reticente, pero luego aceptó. Los encuentros fueron un bálsamo que le enseñaron que nunca se es demasiado vieja para empezar nuevas historias, hacer nuevos lazos y redescubrir partes de uno mismo que el tiempo parecía haber olvidado. Valeria, al ver a su madre sonreír y brillar en esas salidas, sintió una alegría sincera y se animó a abrir también un espacio para su vida personal, menos guiada por la exigencia y más por el amor propio. En una reunión familiar improvisada, donde se sentaron a compartir platos y anécdotas, Matilde y Valeria experimentaron un momento de armonía auténtica. No hubo agendas ocultas ni demandas disfrazadas, solo el placer simple de estar juntas, de escucharse y apoyarse. Las risas llenaron la mesa y por un instante parecieron borrar los años de dolor y distancia. En ese instante comprendieron que el amor, cuando se cultiva con respeto y paciencia, puede superar barreras e incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar. El camino que Matilde y Valeria habían emprendido no era perfecto ni lineal, pero era suyo. Entre momentos de incertidumbre y revelaciones, habían aprendido que la fuerza reside en la autenticidad y que el amor, para ser verdadero, debe ser liberador. Mirando hacia el futuro, ambas supieron que aún quedaban desafíos, pero también la certeza de que juntas podían enfrentarlos con dignidad, respeto y, sobre todo, esperanza renovada. Y así, paso a paso, tejían una historia de vida en la que cada día era una oportunidad para renacer y construir un vínculo que, aunque marcado por cicatrices, brillaba con la luz única que solo la verdad y el perdón pueden ofrecer. La mañana llegó tibia, como cada día en aquel barrio tranquilo donde Matilde había encontrado una nueva razón para sonreír. El fresco de la madrugada aún se sentía en el aire cuando decidió salir al jardín. Las plantas parecían responder a su cuidado y el aroma de la tierra mojada la envolvía como una caricia silenciosa. Mientras ajustaba una maceta caída, sus pensamientos se deslizaron hacia Valeria, recordando las pequeñas victorias y tropiezos que habían compartido. La vida no se había vuelto fácil, pero la mujer que ahora sostenía las riendas de su destino sentía que cada paso la acercaba a su propia verdad. Aquella tarde, Matilde recibió una llamada especial. Elena le proponía organizar un taller comunitario centrado en el empoderamiento femenino y la resiliencia. La idea resonó profundamente en ella. Después de tanto recorrido, la oportunidad de transformar su experiencia en un faro para otras mujeres le parecía un regalo y una responsabilidad. Se puso manos a la obra con entusiasmo, reuniendo historias, preparándose para compartir su camino de manera abierta y sincera, consciente de que no era perfecta, pero sí valiente. Mientras tanto, Valeria comenzaba a notar un cambio tangible en sí misma. Las sesiones de terapia le habían abierto un mundo interno que antes rehuía, y la práctica constante de la meditación le daba paz en medio del ruido cotidiano.
Había aprendido a reconocer sus límites y a expresar sus necesidades, sin ese velo de exigencia o manipulación que había marcado tanto su pasado. En el trabajo, sus relaciones laborales mejoraron. Dejó atrás la actitud implacable y cultivó un estilo más colaborativo, ganándose el respeto genuino de sus compañeros. Una tarde de domingo, madre e hija decidieron dar un paseo por el parque cercano. La conversación fluía con naturalidad, como un río liberado de piedras acumuladas. Hablaron de la infancia, de los sueños que habían relegado y de los miedos que aún pesaban. Valeria confesó que sentía culpa al pensar en todo lo que le había demandado a su madre, mientras Matilde aseguró que entendía los errores, porque cada una llevaba consigo su batalla. Fue un momento de profunda conexión, un reconocimiento tácito de que el amor podía sanar si se cuidaban con paciencia. Los días se sucedieron con esa suavidad renovada. Matilde, además de preparar el taller, retomó la pintura con una pasión que la sorprendía incluso a ella misma. En su estudio, los colores vibraban con intensidad, reflejando la mezcla de emociones que experimentaba: alegría, tristeza, esperanza y cierta melancolía. Valeria la acompañaba en muchas ocasiones, descubriendo detalles en los cuadros que la conmovían y le recordaban que la fuerza de su madre era un legado vivo en ellas dos. El taller organizado en el centro comunitario fue un éxito inesperado. Mujeres de distintas edades llegaron con sus historias, sus heridas y sus ganas de renacer. Matilde habló con la voz firme de quien ha caminado el camino, sin temor a mostrar las cicatrices. Entre lágrimas, risas y preguntas se formó un espacio donde la palabra sanaba y la solidaridad se tejía con hilos de sinceridad. Al final, al ver las sonrisas tímidas pero sinceras de las participantes, Matilde sintió que su dolor se transformaba en luz para otros. En paralelo, Valeria tomó una decisión crucial: cambiar de trabajo. Aunque la ambición seguía dentro de ella, ahora deseaba un entorno más auténtico, donde pudiera crecer sin sacrificar su bienestar emocional. Después de varias entrevistas, consiguió un puesto en una organización dedicada a proyectos sociales. Fue un cambio que la llenó de orgullo y al mismo tiempo la desafió a salir de su zona de confort. Matilde celebró la noticia con lágrimas de felicidad, viendo en su hija una mujer que comenzaba a ser capaz de amarse realmente. Con el tiempo, la relación entre ambas se volvió más sólida, aunque siempre respetando los tiempos y necesidades individuales. Valeria aprendió a escuchar sin juzgar y Matilde a soltar sin renunciar. En sus encuentros, los silencios dejaron de ser incómodos para convertirse en espacios de reflexión y conexión. Compartían cenas sencillas, salidas al cine o simplemente momentos en el patio bajo las estrellas, donde no hacía falta hablar para sentirse cerca. Una tarde especial, Matilde recibió la visita de una nieta después de bastante tiempo sin verla. La niña llegó radiante, con preguntas y deseos de explorar cada rincón de la casa. Mientras la guiaba, Matilde sintió que transmitía algo más que recuerdos: la fuerza para continuar, la importancia de amar sin condiciones, la belleza de transformar el dolor en esperanza. Valeria, observando desde la ventana, comprendió que esa nueva generación traía consigo la promesa de un futuro donde el amor no estaría condicionado por heridas del pasado. Poco a poco, ambos comenzaron a abrir sus corazones a nuevas experiencias. Matilde aceptó una invitación para participar como panelista en una conferencia sobre mujeres y resiliencia, donde compartió su historia con miles de oyentes. Aquella noche, al volver a casa, se sintió inmensamente agradecida por la capacidad de su voz para tocar vidas. Valeria
Inspirada por estas vivencias, comenzó a escribir un libro donde narraba su proceso de transformación, buscando ayudar a otros a entender que cambiar es posible y necesario. Al llegar el cumpleaños número 69 de Matilde, la celebración fue sencilla, pero llena de amor. Familiares, amigos y compañeros del taller se reunieron en la casa que había sido testigo de tantos capítulos. Valeria, con la mirada llena de ternura, tomó la palabra para agradecer a su madre por su inmensa fortaleza y enseñanzas. Matilde, emocionada, respondió recordando que el camino más importante era el que habían recorrido juntas, con sus tropiezos y aciertos. Fue una noche de abrazos sinceros y promesas renovadas. En los meses siguientes, Matilde descubrió nuevas pasiones y proyectos. Se involucró en la creación de un libro comunitario que recogía vivencias de mujeres del barrio, un mosaico de historias que gritaban resistencia y esperanza. Las reuniones para trabajar en este proyecto le dieron sentido y la mantuvieron conectada con una comunidad que la valoraba y admiraba. Valeria, en tanto, continuaba su crecimiento personal, alternando el trabajo con cursos y talleres que la enriquecían y la acercaban a la mujer que soñaba ser. Una noche, mientras compartían una cena tranquila, Valeria confesó a Matilde sus deseos de formar una familia diferente, basada en la comunicación honesta y el respeto mutuo. Ambas hablaron de la importancia de no repetir patrones, de construir nuevos lazos que entendieran que el amor es construcción cotidiana y no imposición. Fue una conversación que selló una etapa y abrió las puertas a futuros encuentros desde una nueva mirada, más madura y consciente. Las visitas al taller comunitario se volvieron esenciales para Matilde. Allí, rodeada de mujeres que también luchaban y sanaban, encontró amistad, respaldo y una fuente inagotable de energía. Descubrió que su historia había dejado de ser solo un recuerdo doloroso para transformarse en una herramienta poderosa de cambio. Cada sesión la nutría y la inspiraba a seguir adelante, recordándole que todas eran parte de un tejido que la sostenía en sus momentos más difíciles. Valeria, por su parte, fundó un grupo de apoyo virtual para personas que enfrentaban conflictos similares a los que ella había vivido. Compartía herramientas, textos y su propia experiencia de forma gratuita, entendiendo que la conexión y la empatía podían ser el primer paso hacia la sanación. Los mensajes de agradecimiento le llenaron el corazón y le recordaron que el camino hacia la reconciliación comenzaba dentro de uno mismo. En una cálida mañana de primavera, Matilde y Valeria pasearon juntas por el mercado local. Entre risas y colores, recordaron viejas anécdotas y crearon nuevas memorias, sintiendo que el tiempo les había dado la oportunidad de renacer juntas. La distancia que las había separado tantas veces parecía haberse diluido en confianza y amor verdadero. Comprendían que no eran perfectas, ni su relación, pero habían aprendido a sostenerse sin expectativas imposibles. Los días continuaron su curso con la misma calma revitalizante. Matilde se convirtió en una referente de fortaleza en su comunidad, y Valeria en un ejemplo de transformación y humildad. Ambas, conscientes de que la vida era un proceso constante, se comprometieron a cultivar su relación con cuidado y respeto, aceptando que algunos límites eran imprescindibles para conservar la armonía. En la anuencia de ese horizonte compartido, ambas mujeres entendieron que el amor no es un contrato inquebrantable ni un sacrificio perpetuo, sino un acto de voluntad diaria, un espacio para crecer y sanar. Y así, con paciencia y ternura, continuaron escribiendo su historia, sabiendo que, aunque las cicatrices nunca desaparecieran, la luz interior sería siempre más fuerte. Esa era la verdadera victoria, la de dos almas que aprendieron a quererse sin perderse a sí mismas.